Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión. Hoy va a ser un poco combinada porque vamos a hablar de algo que podemos llamar como las bases. Es muy relacionado con lo que vimos la primera sesión, pero vamos a profundizar un poco más en lo que es bases para poder entender profecía. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuándo va a haber algún cambio? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo las cosas van a mejorar? ¿Qué podemos nosotros esperar? Porque hay tantas cosas que están pasando últimamente como que uno no ve la salida. Y por más que le demos nosotros vueltas, podemos nosotros pensar que todos los esfuerzos humanos que se están haciendo pueden llevar el día de mañana a un bienestar del planeta, la humanidad. Pero bueno, viene mucha información por un lado, por otro lado, entre más pasan los días, nos vamos convenciendo de que las cosas no andan bien. A nosotros que caminamos con el Señor, algo en el corazón nos dice que no se ve como que la luz al otro lado del túnel. Y aunque cueste entender esto que está pasando, como personas que tenemos sentimientos y todo, y esta carne sí siente, tenemos también que entender que todo esto que está sucediendo ahora fue profetizado por la Biblia, está escrito, y las cosas se están acomodando según las profecías bíblicas. Y la única conclusión que nosotros podemos encontrar es que Jesús es la única esperanza de todo esto. Pero nosotros nos enmarcamos dentro de lo que la Biblia dice que Jesús va, ¿cómo va Jesús a arreglar esto? Entonces, unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Depende también a la iglesia donde uno vaya o la doctrina del pastor o los fundamentos que tiene la congregación a donde vamos, que a veces no son tan claras para nosotros cristianos que vamos y nos congregamos. Pero por eso vamos a profundizar un poco más sobre esto. ¿Cuál es la raíz y el fundamento de las iglesias hoy en día? Por más que sea cualquier tipo de denominación o de iglesia, la conclusión es que el único que puede resolver esto se llama Jesucristo. Es nuestra única esperanza. Con base en esto, nosotros pues estaríamos como cristianos esperanzados en el regreso del Señor Jesús, porque Él ya vino una vez y entonces esperamos este acontecimiento futuro que muchos cristianos, y aquí me duele un poco decir que no todos los cristianos estamos teniendo hoy en día con gran expectativa que Jesús venga a la tierra nuevamente, que venga y gobierne con poder y gloria, como lo dijeron varios profetas. No solamente lo han dicho en el Apocalipsis, ¿sí?, que dice que Él va a regresar, sino que se ha dicho desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel lo dice en el capítulo 7 del 13 al 14, dice: miraba yo la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno, nunca pasará, su reino será uno que no será destruido. Acá, como lo vemos, o sea, desde el Antiguo Testamento, los profetas están diciendo, están anunciando el regreso del Señor. También lo dice en Isaías 2, del 1 al 3, que es el mismo que después el profeta Miqueas, el capítulo 4, del 1 al 2, lo dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y también en Ageo 2, del 5 al 9, se los dejo acá en la presentación para que ustedes lo lean, pero a donde yo voy es que esto fue anunciado desde hace miles de años, el regreso del Señor Jesús. No solamente es algo que lo estamos nosotros diciendo ahora, porque no solamente es cuestión de los neotestamentarios, sino también desde el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también los apóstoles lo enseñaron, el regreso del Señor Jesús. La iglesia naciente, que es lo que le llama la iglesia primitiva, también creía en el regreso del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando la iglesia, en Hechos 1:11, la iglesia estaba comenzando, entonces vemos que dice, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? En este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, el regreso del Señor Jesús
es algo que se ha hablado insistentemente en la Biblia. Yo creo que sobre eso no tenemos nosotros duda. Bueno, acá ustedes van a ir, como siempre, vamos de lo más básico hasta vamos a ir subiendo en velocidad y en intensidad. Entonces, seguramente todos esos versículos ustedes ya lo han visto. Para algunos es como refrescarlo. ¿Sí? Entonces, vemos que se enseñó desde el Antiguo Testamento, también lo enseñó la iglesia primitiva, o sea, la nueva iglesia, los apóstoles, ¿sí? Todos los credos y todos los concilios del cristianismo después lo han reconocido. Sin embargo, no hay consenso sobre los puntos de vista de cómo va a ocurrir la venida del Señor. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Vamos a ver entonces, de ahora en adelante, en esta parte de la presentación, vamos a ver cuáles son los puntos de vista. ¿Cuál es mi idea con esta parte? Que ustedes entiendan por qué algunas iglesias se predican de estos temas y por qué en otras no. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos puntos de vista. Y bueno, y no solamente conocer por qué sí y por qué no. Al final, mi intención es que la gente entienda que esa esperanza de Jesús es una esperanza certera, ¿sí? Y que nosotros no estamos esperando en unas burbujas o en una así, o en algo que es una imaginación de unos fanáticos cristianos. Es algo que a nosotros nos está poniendo en otra dimensión espiritual con respecto a las personas que no esperan a Jesús. Pero aún dentro de las personas que esperan a Jesús hay diferentes tipos de, también podemos decir como de dimensiones que tienen que ver con los puntos de vista. Entonces, para los puntos de vista del regreso del Señor ha habido varios. Les cuento que esto no es sencillo de entender. Estoy resumiendo en una hora o una hora larguita muchas cosas que se han hablado por décadas, por siglos, por miles de años. Si lo quiero resumir ahora, vamos a tratar de ser prácticos para que ustedes entiendan. Seguramente muchos ya lo conocen, pero y lo van a refrescar. Entonces, lo importante es que la iglesia sepa de esto, porque esto nos va a aclarar por lo que está sucediendo ahora y lo que les decía, porque unas se están conectando y otras no, los hechos ahora con la palabra profética. Entonces, hay varios puntos de vista. Está el amilenialismo, posmilenialismo, premilenialismo, y dentro de estos hay varios. Miremos entonces el primero de ellos. El punto de vista amilenialista. Les cuento, cuando yo comencé a caminar en los caminos del Señor, a mí esto no me gustaba, no lo profundizaba, ni siquiera me interesaba, porque lo único que quería era comenzar a tener una relación con Jesucristo. Yo quería tener una experiencia personal con Él. No me importaba si me hablaban de bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, una cantidad de sabores que tiene, ¿sí? Nunca me interesé por eso. Pero lo que sí tenía claro es que yo nunca iba a entrar a una secta, ¿sí? En donde habían posturas de iluminados que luego habían fundado una u otra iglesia. Yo tenía claro que no iba a entrar ahí, ¿sí? Pero, aunque no nos lo digan, cuando uno entra a una iglesia no nos van a decir, hoy en día ya no se hace eso, pero hace mucho tiempo se hacía. La iglesia dice, hoy en día hay algunas que lo hacen, nosotros somos metodistas, nosotros somos pentecostales, nosotros bautistas, etc. Hoy en día nosotros no nos dicen eso a la hora que vayamos nosotros a una iglesia. De hecho, esta no es la credencial, la carta de presentación de las iglesias modernas, no lo es desde hace tiempo, y eso alejaría a mucha gente o haría que la gente, los inconversos, no le llamara la atención, ¿sí? Pero así nosotros no lo queramos evidenciar, la iglesia donde vamos a ir o estamos yendo o hemos ido tiene que tener alguna de estas corrientes que vamos a ver ahora. Entonces, yo lo que pensaba era, bueno, si me voy a meter de cabeza, yo necesitaba ver cuáles eran las opciones. Entonces yo indagaba y preguntaba a los pastores, los líderes, oye, ¿nosotros qué somos? Y bueno, me dijeron que era, y bueno, yo seguía adelante, pero nunca me interesé como por ver qué significaba el ser de una u otra hasta el año pasado. El año pasado a mí me cambió la vida en ese sentido, en el sentido doctrinal. Y no por simplemente aprender doctrina, sino por profundizar mucho más y conectar lo que estaba ocurriendo con la palabra de Dios. Entonces, de alguna forma comencé a salirme del cajón en donde había estado encasillado. Si nosotros entendemos
estas posturas vamos a entender lo que está ocurriendo ahora desde el punto de vista de la Biblia, ¿sí? El amilenialismo, que es el primero, tenemos que el amilenialismo dice no hay milenio. Los puntos de vista de regreso tienen mucho que ver con la interpretación del milenio. El amilenialismo dice no hay milenio, la iglesia es el reino de Dios. Entonces, el amilenialismo comenzó a inicios del siglo IV y uno de los más famosos que lo promovió fue San Agustín. Mucha gente ha interpretado el reino de Cristo como una experiencia espiritual que ya está teniendo lugar, ¿sí? Y el milenio no lo ven como un milenio de 1000 años, sino como un milenio espiritual. Según los amilenialistas, el milenio ya está ocurriendo y es la era de la iglesia desde Pentecostés hasta la segunda venida, que es ahí es donde está el milenio ocurriendo. Y que el libro de Apocalipsis es una colección de experiencias espirituales del pasado y este punto de vista es la postura del catolicismo desde los últimos 1600 años y también de varios protestantes reformados. Habla de que la gran tribulación son guerras y catástrofes que han ocurrido durante la historia de la era de la iglesia y que la iglesia va a permanecer en la tierra en la tribulación, ¿sí? Que dice Apocalipsis. Eso es lo que habla en el milenialismo. Y también el milenialismo, como decía, es un periodo, o sea, los 1000 años son simbólicos de un periodo que dura mucho más. Y por ejemplo, para que vayamos entendiendo ellos qué piensan o qué han pensado, los números son algo simbólico también, representan unidades, no representan unidades cuantitativas, sino conceptos. Por ejemplo, el 6 es incompleto, el 7 es lo perfecto y lo acabado, el 10 es la idea de un número, de un buen número de veces, o sea, que ocurrió varias veces. El 12 representa la perfección del pueblo de Dios. El 1000 representa una cantidad o un periodo muy extenso. También dice que Cristo ya ató a Satanás durante su ministerio aquí en la tierra y durante su muerte, o sea, con su muerte y su resurrección, lo venció y restringió el poder de Satanás sobre la tierra. Y habla de que la primera resurrección, ¿sí?, de nosotros es el nuevo nacimiento y que Cristo va a regresar a la tierra para juzgar. Y ahí va a comenzar la eternidad, mas no va a comenzar el milenio. Y que cuando Jesús vuelva va a resucitar a los santos y a los impíos y los enviará a cada uno a su destino, cada uno para donde vaya. ¿Sí? Y que actualmente el reino es la presencia espiritual de Jesús resucitado en la iglesia física e Israel, entre comillas, pasa a ser la iglesia. Yo sé que a veces esto puede llegar a ser un poquito tedioso. Si ustedes tienen alguna pregunta o quieren descansar un poco por alguien, me pueden decir, porque vamos aquí a ver varios conceptos, ¿sí? El punto de vista, el último que acabo de decir, donde Israel es la iglesia, tiene que ver con la teología del reemplazo. Entonces, la teología del reemplazo, ¿sí?, dice que Dios terminó su relación con los judíos como nación por completo. Y enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel en los planes, las profecías y las bendiciones de Dios. Que los roles de Israel y la iglesia son, digamos, que lo que se cree de la teología, o sea, lo que nosotros creamos de la tecnología del reemplazo, va a trazar cuál es nuestra concepción de la tribulación y del reino milenial. ¿Sí? ¿Por qué nació el reemplazo? Porque, ¿qué pasaba? Resulta que durante mucho tiempo hubo cosas que a las personas que les dio que llegaron a esta conclusión, les dijo, no, definitivamente esto no es Israel, sino que esto es otra cosa. Y uno de ellos, hubo varios eventos. Uno de ellos es que durante 2400 años, desde el exilio de Babilonia, ¿sí?, hasta la formación de Israel, los judíos no tenían una nación, ¿sí? Y que después de la destrucción del templo de Jerusalén, los judíos se esparcieron por todo el mundo. Entonces ya los judíos no tenían nada que ver con lo que la iglesia, lo que la Biblia estaba explicando para los tiempos de ahí en adelante, ¿sí? O sea, decían los judíos es un pueblo desaparecido. Luego vuelvo al tema de cuando la nación de Israel volvió a ser nación el siglo pasado. Otra cosa que sucedió es que como a los cristianos les comenzó a ir muy bien, a los grupos cristianos, ¿sí?, naciones cristianas, también habían sectas cristianas que estaban creciendo, ¿sí?, todo, y ellos tenían mucha prosperidad. Entonces parecía
ya estas dos cosas, como los judíos seguían sin nación, seguían dispersos por el mundo, no eran un pueblo ya sin patria, sin tierra. Entonces la gente dijo, no, pues definitivamente Dios abandonó a Israel y se enfocó en la iglesia. Y también hubo el tema de antisemitismo, o sea, el odio a los judíos. Entonces, en la medida que la iglesia enfatizaba el rechazo de Jesús, o sea, que los judíos rechazaron a Jesús, entonces los creyentes gentiles de ese momento adoptaron la creencia de que los judíos pues eran personas ya como religiosamente eran como de otra categoría, de segunda categoría, y que eran como unas personas también socialmente de segunda categoría. La teología de reemplazo no se basa en una interpretación literal de la Biblia, ya que la Biblia, como la Biblia usa simbología, entonces los teólogos concluyeron que muchas profecías incumplidas que no se hayan cumplido también debían haber sido símbolos o metáforas. Y entonces las promesas hechas a Israel fueron realmente destinadas para la iglesia. Ahora les voy a contar en dónde nació esto, en qué momento de la historia nació esto. Entonces, cuando esta explicación tan simple de entender, eso le vino a resolver el problema a mucha gente. Entonces, muchas partes de la Biblia se abrieron a la interpretación personal. La Biblia está llena de profecías que prometen paz y riquezas a Israel. Entonces, muchas de esas aún no se habían cumplido y no se han cumplido. Por ejemplo, la Biblia habla de que Israel va a tener fronteras específicas, como está en Génesis 15, del 18 al 20, en Números 34, del 1 al 12. La Biblia habla de que va a venir una promesa de un rey del linaje de David, segunda de Samuel 7, y que algún día Israel estará totalmente dedicado a Dios, Jeremías 31, el 31 al 34. Entonces, como esto no se ha cumplido, entonces esto le da también pie a la teoría del reemplazo. Como no ha seguido habiendo un Estado judío, ¿sí? Entonces pues era ver aún más reforzada la idea de que estas profecías no se iban a cumplir y que estas profecías se iban a cumplir más fácil a través de la iglesia y no a través del pueblo judío. Para cambiar la profecía de Israel a la iglesia, entonces varias promesas tienen que ser espiritualizadas o tienen que ser alegorizadas, o sea, como la imaginación del hombre o la interpretación del hombre, y entra a jugar un papel y no tiene que ser literal. Entonces, por ejemplo, en este caso, para darles un ejemplo, la multitud de descendientes de Abraham de Génesis 22, 17 se convierten todos en seguidores de Cristo y no descendientes biológicos literal de Abraham. Otro ejemplo es el reinado literal de 1000 años de Jesús, de Apocalipsis 21, 6, se vuelve simbólico, ya que hace referencia a los santos del cielo o al reino de Jesús en los corazones de la gente. Ya es algo, sí, es algo simbólico, como lo hablamos ahora, que piensan los amilenialistas. La teoría del reemplazo nos aclara por qué hay muchos cristianos, sí, que están confundidos y atemorizados con lo que está ocurriendo en estos tiempos. La teoría del reemplazo nos ponen, incluso nos puede llegar a traer más preguntas y a confundir un poco más. Por ejemplo, que si el reino milenial es para la iglesia, entonces, ¿cuándo ocurrirá el rapto? Sí, no es claro entonces, bajo esta teoría, que el rapto vaya a ocurrir o cuándo va a pasar. ¿Sí? Y que si las profecías de paz son para la iglesia, como dice 32:18, entonces ¿será que la iglesia debe imponer la paz en los asuntos internacionales? Si el plan de Dios es que la iglesia lidere el planeta, como Isaías 2:2, entonces ¿será que la iglesia tiene que hacerse cargo de la política? La teoría del reemplazo está relacionada con el amilenialismo, como estamos viendo ahora, por eso me salté el amilenialismo acá, y también con el postmilenialismo. El problema de la teología del reemplazo es que depende del juicio y del esfuerzo del hombre en lugar de la palabra y el poder de Dios. Esa es la interpretación del intérprete, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros hablamos hace 100 años, 200 años, la idea de un Estado judío restaurado era imposible. Entonces el Estado judío hoy es un hecho. Entonces yo veo que creo que las personas que piensan en la teología del reemplazo cuando Israel fue nación, otra vez en 1948, creo que tienen una gran piedra para poder saltar, para poder explicar por qué eso ocurrió.
Entonces, si nosotros vemos esto y lo entendemos como un cumplimiento de una profecía, vamos a comenzar a ver las cosas de una manera diferente y como una manera literal, así como dijo la Biblia que Israel iba a ser nación de un día para otro. ¿Sí? Si nosotros tenemos este evento en cuenta, que somos privilegiados porque no lo vieron ni los profetas, ni los apóstoles, ni los patriarcas, entonces nosotros vamos a ir comenzando a mirar cosas de que será que la iglesia sí fue diseñada para tomar el estado, el lugar de Israel. Definitivamente Dios no ha reemplazado a Israel con la iglesia y esto está sustentado en la Biblia. Dios lo dijo rotundamente en Romanos 11:1. Dijo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dijo Pablo, la iglesia no es un castigo para Israel por su fracaso en no difundir el evangelio y por haber crucificado al Mesías. ¿Sí? La iglesia tiene que ver con la obra de Dios de atraer a los judíos hacia él. En Romanos 11, del 11 al 12 dice, han tropezado los de Israel para que cayesen de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y en Daniel 9, del 20 a 27, que lo vimos ya en la segunda sesión, que habla de las 70 semanas de Daniel, en donde hay 70 semanas para restaurar totalmente al pueblo de Israel, pero el reloj se detuvo en la semana 69, que cuadró perfectamente los 483 años, cuando el Señor Jesús fue crucificado, y ahí se paró el cumplimiento de las 70 semanas, quedando una semana de 7 años por cumplirse, que será la semana de la tribulación. Esto ya lo vimos bastante en la segunda sesión. Entonces, volviendo a las concepciones que hay, ahora hablemos del postmilenialismo, en donde dice que Jesús viene después del milenio y la iglesia establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Esta teoría se desarrolló a partir del siglo XVI y esta perspectiva tuvo mucha acogida en los tiempos de John Wesley, Charles Wesley, ¿sí? Y otros. Se generalizó bastante durante mucho tiempo y durante el siglo XIX también fue popular, ¿sí? Y también a comienzos del siglo XX, hasta que hoy en día no tiene muchos adeptos debido a los resultados que ha habido con las guerras mundiales, con la Gran Depresión y todo el incremento de la depravación moral que hay. Entonces, yo creo que también cuando los postmilenialistas ven lo que ha pasado con este tema de la pandemia desde el año pasado, también como que se rascan la cabeza porque no les cuadran las interpretaciones. Este punto de vista dice que la segunda venida de Jesús va a ser después del milenio y que la tribulación va a ser un breve periodo de persecución que va a ocurrir justo antes del milenio. ¿Sí? Algunos cristianos carismáticos dicen que Dios tiene amarrado a Satanás gracias al movimiento carismático contemporáneo y que el reino milenial representa un periodo muy extenso y mediante la predicación del evangelio la mayoría del mundo se va a someter al señorío de Jesús. ¿Sí? Entonces establece que la mayor parte del mundo se va a convertir al cristianismo y se va a trabajar en la preparación de un mundo cristianizado para preparar el regreso del Señor Jesús. Esa es la teoría del postmilenialismo. Entonces, bueno, en conclusión de esta teoría, la iglesia va a establecer el reino de Dios sobre la tierra y va a posibilitar el comienzo del milenio. Nuevamente es la iglesia, es el hombre que forma la entidad de la iglesia. La iglesia es la responsable de organizar la edad de oro del gobierno de Cristo en los corazones de las personas. Y lo que hemos hablado ahora, casi todo el mundo se va a volver a Jesucristo, dicen ellos, debido a que la iglesia va a propagar el evangelio por todo el mundo. Y que la segunda venida del Señor y la resurrección, ¿sí?, de todos, tanto los creyentes como los no creyentes, va a ocurrir justo en el mismo momento.
Este punto de vista postmilenialista, yo sé que aquí hay muchos temas como demasiado, puede uno decir, bueno, es tanta doctrina y tanta religión, pero esto tiene un propósito, yo los quiero llevar hacia un propósito que lo vamos a ver más adelante, pero es importante que ustedes, repito, que ustedes lo conozcan, porque si ustedes, o sea, yo sé que si ustedes no lo conocen, pero muchas personas que están hoy en día dirigiendo las iglesias, ellos lo conocen. Lo que pasa es que ellos no necesariamente hablan de esto porque eso no es tan eh, atractivo muchas veces hablarlo. Unos, los postmilenialistas son preteristas casi todos, ¿sí? Entonces, los preteristas dicen que la gran tribulación fueron los 7 años que hubo la guerra entre los judíos y los romanos en la época de los emperadores Nerón y Vespasiano. Pero ahora miremos el punto de vista premilenialista. Es el tercero que estamos viendo. La iglesia apostólica fue premilenial, o sea, la primera iglesia. Y por 200 años esta fue la postura que hubo. No había otra postura. Sin embargo, había un señor que se llamaba Orígenes, ¿sí? O su nombre también se llamaba Adamantio, que en el año 250 después de Cristo, hasta ahí la iglesia era la iglesia apostólica y los padres de la iglesia hablaban del premilenialismo. Y muchos decían que el Señor iba, van a ver, muchos decían lo que vamos a ver ahora, que se decía que era que el Señor iba a venir antes de que iba a venir el rapto y que iba a venir antes de la tribulación. Pero bueno, en el año 250, este señor dijo que la Biblia, sí, las palabras de la Biblia eran la cáscara que escondían un núcleo espiritual. Y entonces ahí es donde salen las alegorizaciones y las interpretaciones personales. Entonces, este fue el señor que introdujo esto. Sí, este señor era de Alejandría y murió en Fenicia. Entonces, en esa zona se encontraron varios pergaminos también. Él era el teólogo más importante de la iglesia griega primitiva. Y entonces comenzó y fundó una iglesia, la iglesia que alegorizaba y espiritualizaba la Biblia, y ahí salió una iglesia con base, o sea, intérpretes de la iglesia con base en estas dos posturas de alegorizar y espiritualizar la Biblia. Por eso es que la Biblia, ¿sí?, y la iglesia han sufrido tanto, porque esto fue muy fácil que esto cogiera mucho vuelo, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que les decía ahora, con la dispersión del Estado de Israel. Entonces, la iglesia dejó de pensar, dejó de esperar en el regreso del Señor Jesucristo y que él iba a establecer un reino milenial. Luego vino, dándoles un poco de historia, Constantino, ¿sí?, en el siglo III, y ahí vinieron varios siglos de oscuridad, en donde las escrituras fueron afectadas, hubo cuanto intérprete quería meter la mano y salieron muchas versiones de la Biblia, ¿sí? Pero a mediados de 1820 un señor que se llama Nelson Darby tradujo la Biblia basada en los textos griegos y hebreos, y ahí, gracias a Dios, hizo esta traducción, y la Biblia se llamó Las Sagradas Escrituras, nueva traducción desde sus lenguas originales. Él cogió del hebreo que era para el Antiguo Testamento, y algunos en arameo, algunos libros en arameo, y del griego también los libros originales para el Nuevo Testamento. El premilenialismo tiene varios. Todavía no hemos llegado a donde los quiero llevar ahora, porque el premilenialismo de todas maneras tiene tres vertientes. Son los preteristas, los históricos y los futuristas. Yo sé que siguen saliendo aquí nombres raros, pero no los voy a confundir mucho. Los preteristas hablan de que el Apocalipsis fueron eventos en la vida del apóstol Juan, y que esta profecía fue cumplida con la destrucción del templo. Y los históricos hablan que el Apocalipsis le pasaría a la iglesia, le ha pasado a la iglesia o le viene pasando desde su fundación hasta el fin de los tiempos. Y por ejemplo, no hablan de que el anticristo es una persona como tal, sino que el anticristo es un sistema, ¿sí?, que está representado en parte, o que ha estado representado por la iglesia romana, en donde habla de la gran ramera y todo eso allá, ¿sí? Pero entonces, como eso se habló al principio, entonces la iglesia romana entró y utilizó esta postura histórica. Dijo, no, un momento, nosotros no somos eso. Entonces la misma iglesia adoptó esta postura para demostrar a los demás que ella no era así, y ahí fue donde comenzó la reforma de la iglesia católica. Todo esto es como para ambientarlos un poco, porque hay tantas
versiones, tantas corrientes y por qué hoy en día no todas las iglesias estamos hablando de lo mismo. Entonces, ya entramos en el premilenialismo dispensacional. Ya le agregamos otra palabrita, que esta palabra la vimos en la primera sesión de todas las que hicimos, la número 1. El premilenialismo dispensacional habla de que el milenio va a ocurrir después del regreso del Señor Jesús y que la iglesia sale antes de la tribulación. El premilenialismo dispensacional dice que Jesús regresará a la tierra después de los 7 años de tribulación. Luego habrá un reino de 1000 años de paz. Y que Dios le va a dar a Israel la tierra prometida desde el Génesis. Que el rapto y la segunda venida son 2 eventos distintos. Y que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, que la segunda venida va a ser después de la tribulación y que la tribulación va a ser un tiempo de juicio sobre la tierra. Entonces, esto es, de verdad que es muy rápido para darles resumen muy rápido de todo esto, de las diferentes teorías que ha habido. Ahora hablemos de las dispensaciones de Dios. Yo quiero hacer una pausa aquí un momento para ver si hasta aquí hay alguna pregunta. Seguimos entonces. Saulo, yo tengo muchas preguntas, pero llegué tarde, así que no voy a darla. Después Lo puedes hacer después, entonces mandas un listado. Sí. Perdona a todos por la interrupción. Mandas un listado. Ok, si no hay pregunta, entonces sigamos adelante. Entonces, vamos a hablar de las dispensaciones de Dios. Entonces esta parte no nos ubica en el amilenialismo, no nos ubica en el postmilenialismo, tampoco nos ubica como siendo preteristas o como siendo históricos. Nos ubica en el premilenialismo. Y dentro del premilenialismo, las dispensaciones de Dios. ¿Qué es esa palabra de dispensaciones de Dios? Les anticipo, esto tiene muchos, para mí que esto, lo que yo les voy a decir ahora, es parte es como si a mí se me hubiera abierto dentro de mi tiempo que he sido seguidor de Cristo, como si se me hubieran abierto despejado muchas incógnitas que tenía todavía, que a mí se me había enseñado que cuando llegue al cielo Dios me iba a contestar. Yo creo que en este momento yo le tengo muchas preguntas a Dios, pero no tantas como tenía antes, ¿sí? Sobre la Biblia hasta que conocí esto. Y le doy gracias, quiero confesar acá que le doy gracias a esto que ha pasado con lo de la pandemia, porque esto me ha llevado a que profundice y estudie más. Y cuando entendí lo de las dispensaciones de Dios, dije, claro, ¿por qué, por ejemplo, las promesas que Dios, o lo que pasó con Adán, no tiene nada que ver conmigo? ¿O por qué lo de Noé, y que los gigantes, y que el diluvio, y por qué entonces que Abraham, que Ur de los Caldeos, una cantidad de cosas, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces, o con nosotros hoy en día, esto me comenzó a aclarar muchas cosas. Y entonces vamos a irnos ya metiendo en este tema, de las dispensaciones de Dios. El dispensacionalismo viene de la palabra oikono, significa administración, mayordomía. Parte de esta presentación está en la primera, pero no crean que la estoy repitiendo toda. El dispensacionalismo ayuda a entender muchas cosas de las profecías y orienta nuestra forma de pensar en cuanto al plan de Dios, el plan de acción que tiene Dios para la historia de la humanidad. La interpretación más literal del plan de Dios es el dispensacionalismo. Entonces, en lugar de que la iglesia reemplace a Israel, el dispensacionalismo enseña que la Biblia muestra que Dios obra en dispensaciones muy específicas a lo largo de la historia. Ya no es Israel o la iglesia, no, es Israel y la iglesia, y además los gentiles, que no son ni el uno ni el otro. La dispensación, nosotros estamos viviendo hoy en día en la dispensación de la gracia, según la teoría dispensacional, que comenzó con Pentecostés. La dispensación que había antes se basaba en la ley de Moisés. Entonces,
Vemos que hay varias partes en la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 1:10 habla del cumplimiento de los tiempos, que es cuando va a comenzar la próxima dispensación. Yo los invito a que lean, luego vamos a mirar algunos versículos, pero pueden anotar Efesios 1:10. En Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, habla de que la iglesia será removida. En Daniel 9:24 habla de que Israel será santificado. En Génesis 15, del 18 al 20, hay profecías, y en Jeremías 31, del 31 al 34, Isaías del 11, del 6 al 9, y en muchas más. Sí, solamente extracto algunas, dice de varias profecías hechas a Israel, pero también hay profecías o hay promesas dadas a la iglesia, como en Apocalipsis 20, del 1 al 5. Pero muchas otras, y bueno, pues esta promesa, por ejemplo, se va a cumplir en el reino milenial de Jesús. Dios administra la historia humana como si fuera una familia que quiere proteger y que va a pasar por diferentes periodos. Es como cuando, yo lo veo también como cuando un niño comienza a nacer, primero va subiendo por etapas. Yo no le puedo explicar al niño recién nacido, ¿sí? al niño de brazos, yo no le puedo explicar al niño que tiene 2 meses que venga y yo le enseño matemáticas, ¿sí? O venga yo lo enseño a leer. Pero ya cuando el niño tiene 4 años, ya ahí sí le puedo comenzar a enseñar a leer y a sumar 4 o 5 años. Pero yo no le puedo enseñar a ese niño de 5 años álgebra o factorización, porque no está preparado todavía. ¿Sí? Entonces cuando él ya comienza y llega a high school, el bachillerato, yo comienzo ya a enseñarle factorización. Pero yo no le puedo enseñar los conceptos de un MBA o de un doctorado, porque todavía no está preparado. Entonces Dios nos ha soltado, nos ha dado cosas, pero a través de las dispensaciones. Dios le ha soltado a la humanidad diferentes responsabilidades a lo largo del tiempo. Dios, por ejemplo, le dijo a Adán, tú no te vas a acercar al árbol de la vida. Y se encargó Dios de que ese árbol de la vida estuviera custodiado por ángeles. El árbol de la vida era Jesús, pero Adán no podía llegar a ese árbol de la vida todavía. Nosotros llegamos al árbol de la vida, que es Jesucristo. Adán no. ¿Por qué? Porque no era en el plan de Dios en ese momento. Dios dijo cuando llegó Noé, yo estoy arrepentido de haber creado esta tierra, la voy a destruir. Y entonces ahí hubo una nueva creación. Dios arrancó otra vez de ceros. Nosotros literalmente no podemos decir que venimos de Adán, porque todo desapareció con Noé y solamente quedaron Noé, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Y la esposa de Noé, no más. Y ahí hubo una nueva dispensación. O sea, es como si ustedes vieran cómo son etapas de la historia del ser humano. El dispensacionalismo la gente dice, no, es que dispensación no aparece en la Biblia. Y eso es otro tema que podría dar para otra charla. Y es que las Biblias, como les expliqué, durante etapas de la historia, ha habido varios escritores, gente que, voy a decirlo así abiertamente, le ha metido mano a la Biblia, le ha metido mano a los manuscritos, ¿sí? a los originales. Y entonces hoy en día vemos que en unas Biblias dicen una cosa y en otras Biblias dicen otras. Esto para un recién convertido puede ser un problema grave. Por eso uno tiene que como dice la Biblia, es a predicar a tiempo y a destiempo, pero también uno tiene que hablar la palabra como la dijo Dios. La palabra dispensación no aparece en la mayoría de las Biblias o en casi todas las traducciones modernas de la Biblia, pero aparece, por ejemplo, en la King James, en inglés aparece la palabra dispensación, y aparece también en la Valera antigua o la Valera 1602. Si ustedes la revisan en sus Biblias, sí aparece administración o aparece la palabra comisión, pero no aparece dispensación. Entonces, por ejemplo, en Efesios 3, del 2 al 5, nos dice que si habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vamos a hablar más adelante de ese misterio.
el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. También aparece en Colosenses 1 del 25 al 26, ¿sí?, que lo escribe Pablo, y también en 1 Corintios 9, 17. Entonces, por ejemplo, Pablo le dice en Colosenses 1, 25 al 26, le dice: soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. El misterio que ha estado escondido de los siglos y las generaciones, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Bueno, me anticipo un poco lo que voy a decir más adelante. Este misterio se llama iglesia. Aquí están hablando de la dispensación de la gracia, que justo se dio a conocer a Pablo y se dio a conocer a la iglesia y que nació en Pentecostés. Luego dice la dispensación del evangelio que me fue encargada, 1 Corintios 9, 17. Y luego habla en Efesios 1 al 10, también la dispensación, dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. Esta es otra dispensación, que es la del cumplimiento de los tiempos, que lo vamos a ver también más adelante. El dispensacionalismo, hasta difícil es la palabra, dice, tiene tres principios que ya los vimos también la primera vez. Uno se relaciona con otro. El primero es que la Biblia debe entenderse literal, a menos que se identifiquen simbolismo y figuras literarias, lo que hablábamos, por ejemplo, cuando hablaba de un monstruo de 7 cabezas. Entonces, pues uno tiene que ver que es un simbolismo que habla de siete reinos, o 10 cabezas y 10 coronas, que son 10 reinos en los últimos tiempos. ¿Sí? Entonces, pero a menos que sea ese simbolismo, la Biblia se debe entender literalmente. El segundo principio es que Dios tiene un plan para Israel como etnia y como nación, otro plan para la iglesia del Nuevo Testamento y otro plan para los gentiles. Y el tercer principio es que la historia tiene un plan de Dios que termina cuando Él es glorificado, que es, sí, vamos a ver más adelante que tiene que ver cuando Jesús regresa y es glorificado y establece su reino milenial. Sin embargo, aunque hay principios y hay etapas de la historia, hay cosas que no cambian, que es la revelación de Dios y el plan de redención. El plan de redención, como les dije, viene desde el Génesis. Dios tenía un plan de redención, pero que no, como decimos nosotros en Colombia, no le dio todo masticadito al ser humano de cada uno de los tiempos. ¿Por qué? Esto es algo un poco más profundo, pero yo creo, o sea, para resumirlo, no se lo dio a ellos porque es que nos toca a nosotros, los que estamos en este tiempo, ver lo que la iglesia, el cumplimiento de muchas profecías que tienen que ver con la iglesia, porque nosotros somos los que estamos viendo, tenemos el papel de llevar el evangelio a las naciones en esta época de la historia del planeta, en esta época de la dispensación. En realidad ha sido la dispensación de la gracia. Entonces la iglesia ha tenido diferentes transformaciones. Eso es otro tema también más adelante que no lo quiero meter ahora. Otro principio que no ha cambiado es que la salvación es por gracia, es por la fe en Jesucristo y la redención en su sangre. ¿Sí? Esto lo mencioné antes, voy a mencionarlo ahora. De cada una de estas cosas la verdad quedaría para hablar de una charla completa. Pero bueno, las dispensaciones son varias. Vamos a resumirlas acá como para tener una idea más, como para tener ideas y uno poder ubicarse en los diferentes tiempos de la historia. Por ejemplo, la inocencia. Uno ve que va desde Adán hasta la caída. Es una dispensación en donde nosotros vemos que lo que le dio a Adán en ese momento ni siquiera físicamente se parecía a nosotros, o ambientalmente. El planeta era otra cosa distinto, el ser humano era distinto. Los seres humanos vivían muchísimo. De hecho, Adán no fue creado para morir. Adán era otro. Adán no era lo que hoy en día somos, hasta que llegó el pecado, llegó la caída. A partir de ahí entró el conocimiento del bien y del mal en Adán y en Eva. Y entonces entró la época de la conciencia. ¿Sí? El hombre tenía una conciencia que fue afectada por lo que había en ese momento. ¿Sí? Y
el hombre no supo manejar su propia conciencia. También hubo aquí influencias satánicas, influencias demoníacas, ¿sí? Y ahí el hombre no supo administrar esta etapa tampoco, hasta que Dios dijo, estoy arrepentido de haber hecho al hombre. Y vino el diluvio. Luego arrancó una nueva etapa de la historia del ser humano, y vino desde el diluvio hasta Abraham. En esa época todas las naciones eran gentiles. Ahí no habían judíos, ahí no había iglesia. Eran gentiles. Abraham fue un gentil, que fue llamado desde Ur de los Caldeos. Él fue el gentil, pero fue el primer hebreo, ¿sí? Entonces a Abraham se le dio una encomendación, se le encomendó algo. Y era que Abraham tenía que encargarse de la promesa, de mantener ese regalo de la promesa. Dios sabía por qué tenía que escoger a Abraham. ¿Y por qué Abraham no nació antes? ¿O por qué no cogió a otro diferente a Abraham? Dios sabía que con Abraham la promesa se iba a llevar a cabo, la promesa, porque Abraham fue el primer. Si ustedes hablan con los israelitas, con los judíos, ellos no miran a Adán, ellos no miran a nadie más, ellos dicen mi padre Abraham. O sea, ellos arrancan desde Abraham. Entonces, y luego desde Abraham hasta Moisés se fue manteniendo esta promesa hasta que llegó Moisés y Dios dijo, vamos a darle la ley. Porque listo, hasta aquí llegan ustedes, pero de aquí para adelante no pueden solos si no tienen una ley. Entonces vino la ley de Moisés, esa es la otra dispensación, ¿sí? Pero la ley no era la que iba a salvar. Entonces la ley era necesaria porque con la ley en ese momento ellos iban a cumplir unos requisitos para ser aceptos y para irse para un camino o para el otro hasta que llegara Jesucristo y los reuniera a todos, y después dijo, me llevo a los que me tengo que llevar y dejo a los que tengo que dejar, porque antes estaban en el seno de Abraham, se llamaba, no había lo que hay ahorita, no había, o sea, antes estaba el seno de Abraham, y entonces él dejó a unas personas en el Hades y otras se le llevó al paraíso o al cielo. Entonces luego viene desde Moisés hasta la época hasta el momento en que fue crucificado el Mesías, llega la era de la gracia, porque ya, y en Hebreos se explica muy bien, Hebreos fue un libro escrito para los hebreos que venían practicando todo lo de la ley, y entraron los judíos, los primeros cristianos judíos, y querían seguir practicando lo de la ley, hasta que llegó Pablo y les dice, no es por aquí, y Pablo les explica con manzanitas que tenían que, o sea, todo lo que estaban haciendo con la ley, cómo se venía a reemplazar con Jesucristo. Entonces llega Jesucristo y aparece la gracia, que es la iglesia, que viene desde Pentecostés, que fue cuando nació la entidad de la iglesia, ¿sí? O el organismo de la iglesia en Pentecostés, y va a llegar hasta que la iglesia deje este planeta. Esto hasta uno que pues a mí que me gusta analizar las cosas, hasta tiene todo el sentido del mundo, y como les digo, aclara una cantidad de dudas y cosas que tenía antes. Luego viene el reino milenial, que sería la última dispensación, que son los 1000 años literales del reinado de Jesucristo luego de su segunda venida, la última dispensación en donde tiene que ver con el establecimiento del reinado de Jesucristo. Entonces, la teología dispensacional nos permite entender correctamente los tiempos proféticos de Dios para la humanidad. Como les decía, hoy en día la era presente no centra su atención solo en Israel, sino en la iglesia como el pueblo de Dios. Pero estamos viendo, todo esto le está comenzando a dar sentido a muchas cosas. Cuando uno entiende la dispensación, uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno lee algunas profecías de Daniel 9:27, antes no entendíamos. Y vemos que para que esta profecía de la restauración del pueblo de Israel se cumpla, la iglesia estorba. La iglesia no puede estar ahí, porque cuando venga el Señor Jesús a cumplir, porque es que Dios le reveló a Daniel cuál era el plan con el pueblo de Israel. Y dice 69 semanas, 70 semanas está preparadas para lograr la restauración completa de Israel. Pero si la iglesia está en medio, Dios no va a decir, tú sabes que contigo no, yo con Israel hago esto aquí en este lado. El juicio es para ti, pero no para ti. Porque cuando caigan meteoros y cuando comiencen a haber
lluvia de granizo y esas cosas va a caer sobre todo el mundo. Por eso Dios saca a la iglesia, ¿sí? Saca de esa época de juicio y la traslada al cielo para estar con el Señor, y eso va a ser el siguiente tema, estar con el Señor durante todo el tiempo de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se consuman al final, pero hay un tiempo de preparación, que son 7 años hasta que se consuman. Entonces la iglesia estorba, ¿sí? Y aquí habla del arrebatamiento, del rapto que hablamos la sesión pasada en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, y 1 Corintios 15, 52. Entonces, esto ya lo leímos, lo voy a volver a leer para recordarlo un poco, porque el Señor mismo con clamor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. No sé si ustedes se acuerdan cuando resucitó el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando Él resucitó, Él salió del sepulcro sin hacer mucho escándalo, porque el sepulcro el sepulcro no estaba roto, no estaba partido. Un ángel llegó y le corrió la piedra para que las mujeres que llegaron vieran que no estaba Él. Él salió tranquilo, caminó, estuvo un tiempo entre los hombres, siguió predicando, pero luego Él se fue al cielo. Ese ejemplo de la resurrección de Jesús vino aquí a través de su sacrificio. Él nos da la salvación de nuestra alma, pero a través de esto que estamos viendo aquí, del arrebatamiento de la iglesia, de los que estemos vivos en ese momento, nos va a dar, y luego ya en la primera resurrección nos va a dar la salvación del cuerpo, como Jesús resucitó en cuerpo y luego Él se fue al cielo. Entonces la doctrina del arrebatamiento pretribulacional de la iglesia está muy ligado con la teología dispensacional. Ahora hablemos de la iglesia. Todo esto que acabamos de ver ahora nos ayuda para ver, bueno, nosotros, la iglesia. ¿Qué es la iglesia o quién es la iglesia? Bueno, yo les garantizo una cosa. Yo sé que muchos quieren ver otras profecías y otras cosas, yo también, pero no quiero seguir adelante o que sigamos con lo que viene hasta que esto no quede muy bien entendido, porque esto nos va a ayudar a aclarar muchas cosas de la profecía de los últimos tiempos, de estos tiempos. Entonces, la iglesia. Para saber qué es la iglesia, primero tenemos que ver qué no es la iglesia. Entonces, de acuerdo a todo esto que acabamos de ver, la iglesia no es una continuación de la dispensación judía, pero ahora se le cambia de nombre. El Señor dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado a todos y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero lo más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Esto lo dice el Señor en Lucas. No puse aquí el versículo, ya se los busco. Entonces, ya les busco el versículo. Si las escrituras entonces ponen a Moisés y a la ley en una dispensación y a Cristo en otra, ¿sí? en la gracia, entonces ¿por qué nosotros vamos a cambiar ese cambio, ese orden que Dios quiso poner? ¿Sí? Ahora les doy el versículo y ya se los paso. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es el reino. Yo sé que esto, para muchas cosas que nos han enseñado, es un poquito como confrontante. Y vamos a mirar bien. Juan el Bautista, él proclamó, él dijo, el reino de los cielos estaba cerca, él lo dijo. Y también Jesús envió a los 12 y luego a los 70 para hacer lo mismo. El Señor dice, hay una parte en la Biblia que dice, yo he venido a la nación de Israel, yo fui enviado al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, dice así el Señor. ¿Sí? Y la señora, pues, estaba hablando, creo que es cuando la señora estaba pidiéndole que fuera sanada, y ella era una sirofenicia, ella era gentil. Y él le dice, pero aún los perros comen de la mano. Creo que estoy revolviendo, pero ella lo que le dijo es que ella también quería esas migajas. Y él dijo que que su fe la había salvado, que había encontrado mucha fe en ella. Pero Jesús fue claro, cuando Jesús vino aquí a la tierra, él se sujetó a la ley.
Él caminó en la ley. Él estaba viviendo en la ley. ¿Sí? Él dijo, ni una tilde pasará. Y él dijo, yo no he venido a quebrantar la ley. Es más, él la puso un estándar más alto de la ley. Porque él dijo, si ustedes, la Biblia dice, no adulterarás. Pero yo te digo, si tú miras a una mujer y la codicias con tus ojos, ya adulteraste. O sea, Jesús vino a poner el estándar mucho más alto, incluso de los que estaban los judíos. Entonces, él vino a los judíos, pero los judíos rechazaron a su rey. Jesús era el rey de los judíos. ¿Sí? Y entonces el establecimiento del reino fue pospuesto, como lo hablamos la semana pasada. Cuando él fue crucificado, Pilatos dijo, Jesús, el rey de los judíos. Estas cosas que muestra la Biblia no son por coincidencia ni son por un relleno. Esto no es literario. Los rabinos le dijeron, no. Él dice que es el rey de los judíos. Y Pilato le dice, lo que está escrito, escrito está. Escrito queda. Entonces, él vino como rey a los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Ahí llegó el Señor y puso en pausa el reloj profético de las 70 semanas de Daniel. Entonces, otra cosa, no puede haber reino hasta que venga el granjero noble, que está en Lucas 19, del 11 al 27. ¿Se acuerdan que dice que se fue a un país lejano para recibir el reino? O sea que no puede haber un reino hasta que ese granjero regrese. La iglesia nunca, en las escrituras, la iglesia nunca habla que es el reino, nunca dice. La iglesia sí es una casa, 1 Timoteo 3:15, sí es un templo, 1 Corintios 3:16, 17, sí es un cuerpo, 1 Corintios 12, 27, 31, pero nunca la iglesia es un reino. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Pero nunca se habla como el rey. La relación de la iglesia con Cristo debe ser como la esposa de Cristo. En la Biblia no dice que la iglesia es la reina. Si Jesús es si ya está el reino acá y la iglesia está aquí, en la Biblia no dice que la iglesia es la reina. La iglesia dice que la esposa es la cabeza, que Cristo es la cabeza, que la iglesia es la esposa y que Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un misterio. El reino no era un misterio, porque los profetas del Antiguo Testamento lo escribieron en términos perfectamente, lo escribieron cómo era el reino. Pero para los profetas y los patriarcas había algo que era un misterio. Entonces, cuando en 1 Pedro del 1, del 9 al 12 habla de sufrimientos y la gloria de Cristo, que lo vimos la vez pasada, ¿sí? O sea, lo que iba a pasar entre la cruz y la corona. Había un espacio entre la cruz y la corona. Entonces, la cruz es lo que hizo Cristo al morir por nosotros, y la corona es cuando Él regrese, y ahí el rey va a ser coronado rey. Jesucristo llega como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Jesús dio a entender que iba a haber algo que Él llamó iglesia, pero Jesús no le dijo a ellos cuándo debería aparecer ni cómo sería. Ustedes pueden revisar en Mateo 16, del 13 al 20. El misterio de la iglesia fue revelado por primera vez a Pablo. Entonces, Pablo dice en Colosenses 1, 25 a 26, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por ustedes los gentiles, si han oído hablar de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada a ustedes, por revelación que me dio a conocer el misterio que en otras épocas no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se revela a sus santos apóstoles. Entonces, él habla del misterio que no había sido revelado antes. También en Efesios del 3, del 1 al 11. Entonces, que los gentiles íbamos a ser salvos no era un misterio. Eso se sabía, que los gentiles íbamos a ser salvos, que no iba a ser solamente el pueblo escogido de Dios, que era Israel, también. Pero el misterio era que eso se iba a llamar iglesia. En Romanos 9, 24 a 30, Dios dijo que iba a formar una cosa nueva. Esa cosa, o eso nuevo, iba a estar compuestos por judíos y por gentiles, que se iba a llamar la iglesia. Yo les cuento una cosa, los judíos no aceptan esto tampoco. Para ellos esto es inconcebible. Por eso ellos van a pasar por la tribulación. Solamente los judíos que aceptan a Jesucristo entran a la iglesia hoy en día, pero la mayoría no. Ellos no pueden aceptar esto todavía.
¿Qué es la iglesia? Ya casi vamos a terminar. La iglesia es un cuerpo que fue llamado. La iglesia e Israel son distintos, separados, no pueden mezclarse. ¿Por qué? Porque su elección se hizo en diferentes fechas. Y eso es algo muy, muy interesante y muy bonito. ¿Sí? La elección de la iglesia se hizo primero que la elección de Israel. Porque Israel fue elegido en Abraham, ¿sí? Desde la fundación del mundo. Ustedes pueden leer Mateo 25:34. Dice: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Se lo dijo a Abraham, ¿sí? Pero la iglesia fue escogida antes de la fundación del mundo. Ustedes pueden leer esto en sus Biblias y van a comparar y van a ver lo interesante acá. Entonces dice en Efesios 1, del 4 al 6: según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo, por a sí mismo. Entonces, bueno, otra cosa interesante es que la palabra iglesia viene de eclesia, que significa asamblea o una congregación o convocados. La palabra eclesia no se usa exclusivamente para iglesia. De hecho, en la Biblia habla en Hechos 7:38, dice, cuando el apóstol menciona que la iglesia en el desierto, o sea, habla de la iglesia en el desierto, dice: este es el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, con nuestros padres, que recibió los oráculos vivos para darnos. Esto es la versión de la Valera antigua. Entonces, en esa época se hablaba de una asamblea de convocados, pero no era la iglesia. O sea que los judíos, cuando se reunían, también hacían una eclesia. Cualquier asamblea de adoradores agrupados en una congregación es una eclesia. Entonces, vemos que cuando Santiago se dirigió al concilio, la primera iglesia, en Hechos 15, 13 al 18, él dijo que iba a sacar de ellos a gente por su nombre. Esta dispensación en la que nosotros estamos, ¿sí?, no es para convertir al mundo, como dicen las corrientes que hemos visto, sino es para reunir a la iglesia, ¿sí?, es para que nosotros estemos en este momento reunidos anhelando el regreso del Señor. Israel es un organismo que fue llamado, ¿sí? Es un organismo nacional al mismo tiempo que fue llamado. ¿Por qué es nacional? Porque Israel es nación. La iglesia no es nación. La iglesia solamente fue llamada. Porque nosotros no tenemos ciudadanía como iglesia, no tenemos país, no tenemos... La iglesia solamente nosotros fuimos llamados. A diferencia de Israel, que ellos son un organismo que fueron llamados y también es un organismo como nación. Y Dios tiene un propósito con Israel como nación. ¿Qué es la iglesia? Ya casi terminamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo podemos ver en Efesios 1, del 22 al 23. Puso todas las cosas debajo de sus pies y le dio a Jesús para ser la cabeza. Entonces, ¿cómo puede ser la cabeza Jesucristo? Solamente este liderazgo lo pudo haber tomado cuando resucitó de los muertos y se sentó a la derecha del Padre. Por lo tanto, la iglesia no pudo haber existido antes de que hubiera una cabeza, que es Jesús, porque Dios no hace las cosas sin cabeza. Entonces Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo de él. ¿Por qué? Porque él subió y se sentó a la derecha del Padre Dios. 1 Corintios 12, del 12 al 13, habla cómo se forma ese cuerpo. Muchos miembros, ¿sí? Entonces, así como un cuerpo tiene muchos miembros, entonces también es Cristo. Nosotros tenemos miembros, los miembros que están aquí en Colombia, los que están en México, los que están en Canadá, los que están en Bolivia, los que están en China. Somos los miembros de la iglesia. Dice, porque por un solo espíritu fuimos formados, todos bautizados en un cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, ya sean esclavos o libres, y se les dio a beber un solo espíritu. Entonces, ahí nos dice cómo se forma la iglesia. Entonces, es el bautismo del Espíritu que nos hace ser parte del cuerpo del Espíritu. ¿Y cuándo fue que entró el bautismo o el bautismo del Espíritu? Entró el día de Pentecostés, en Hechos 1, 4, 5 y Hechos 2, del 1 al 4. Entonces, hay un cuerpo que es la iglesia y un espíritu que es el Espíritu Santo que vive dentro de la iglesia.
Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo en el Espíritu Santo. Efesios 4, del 4 al 6. Y por último, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la novia de Cristo. Entonces ya vimos ya para atrás. Entonces vimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo que fue llamado, es un misterio, no es el reino. Y tampoco la iglesia no es el reemplazo de los judíos. La iglesia también es la novia de Cristo. La iglesia actual, antes del rapto, es una novia que está desposada en Cristo. Como dice 2 Corintios 11:2, porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Somos la novia. ¿La novia qué va a hacer? La novia se prepara para el matrimonio, para las bodas. Cuando estemos allá, la iglesia va a consumar las bodas con el novio. Esto es un capítulo también apasionante y que vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima sesión, sobre las bodas del Cordero y todo lo que tiene que ver la iglesia como la novia de Cristo y cómo las bodas del Cordero estuvieron en la mente de Dios desde el principio de los tiempos, para que la iglesia fuera la que llegara a las bodas del Cordero, que va a ser un evento que va a ser en paralelo con lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Bueno, entonces esta era, digamos, una parte, como una especie de una pausa o de un alto dentro de todo lo que es la explicación de las profecías que están pasando ahora, para prepararnos hacia lo que vamos a ver después y para entender por qué nosotros, y yo creo que no es ninguna, aquí no lo voy a yo a ocultar, la posición que nosotros que yo he adoptado, ¿sí? Y lo hemos también orado con varias personas y hemos concluido, y no solamente nosotros, o sea, esto es algo que es la esperanza que tenemos los cristianos ahora, la posición en donde creemos que el Señor va a venir por su iglesia antes de que venga el juicio y la tribulación, y no porque sea una teoría escapista y porque es lo que más se nos acomoda a nuestros intereses personales. Es porque lo que el Espíritu habla a nuestros corazones y la Biblia lo sustenta. Creemos que eso va a venir, que la iglesia va a ser raptada o arrebatada al cielo, y que en ese tiempo vamos a durar con el Señor. Vamos a ser arrebatados y a vernos con Él en los aires. Él no va a llegar a la iglesia, a la tierra en ese momento, sino que vamos a durar con el Señor esos 7 años, ¿sí? Que en la tierra van a ser de tribulación. Luego va a terminar ese tiempo con la consumación de las bodas del Cordero, y donde vamos a volver con el Señor Jesús. Los santos, como lo hablamos la semana pasada, primero es el Señor viene por sus santos y luego el Señor viene con sus santos. Entonces vamos a volver con Él, y Jesús va a establecer con la iglesia, que nosotros mismos vamos a juzgar a las naciones. Va a venir con la iglesia y vamos a reinar con Él durante el tiempo milenial, en otra dispensación de los tiempos de Dios. Bueno, hasta ahí esta presentación. No me quiero extender mucho más. Quiero estar pendiente a ver de qué preguntas pueda haber. Muchas gracias, Saulo. Muy interesante. Muchas gracias, Marta. Volverlo a estudiar detenidamente. Yo les mando la presentación. Sí. En 1 hora y cuarto, sí. Es un poco retador poder hacer esto así en 1 hora y cuarto, pero podemos hacer otro tipo de encuentros así como para charlar y conversar. Pero hay mucho sobre esto y mucho que estudiar, la verdad. Sí, bastante. Sí, la verdad que sí. Pero es un tema muy interesante, tema muy interesante, y yo creo que nos toca a cada uno sentarnos pues como a estudiar. Sí, sí. Pero realmente se da cuenta que dónde está nuestra esperanza, ¿no? Ya nuestra esperanza es Dios, y ahí escrito está, como está la palabra, escrito está. Exacto. Y no es una esperanza de humo. O sea, no es una esperanza endeble o
Sí, es algo que está bastante sustentado y Dios ha sustentado esa esperanza en nuestros corazones también. Así es. Pero lo cierto es que de verdad que tenemos que estar enfocados en estos tiempos, en lo que el Señor quiere. Eso es bien importante, o sea, conocer, leer, hay que escudriñar mucho la palabra, pedirle al Espíritu Santo discernimiento, pero ubicarnos porque pienso que estamos muy desenfocados también en el tema y lo estamos tomando a la ligera. Y realmente pienso que sí, y hay mucho estudio como con el tema, y el estudio que estuve esta tarde de verdad que está hablando profundamente de ese tema, de cuántas veces, y las estadísticas de cuántas veces habla la palabra de Dios, lo habla la Biblia, de que tenemos que predicar de los últimos tiempos. Correcto. A la iglesia. Correcto. No sé si tengan alguna otra pregunta o algo. La otra semana vamos a ya volver a retomar, digamos, las profecías, pero esto era importante porque cuando yo me pongo a hablar de tantas cosas, pueden surgir las dudas de, bueno, pero es que esta interpretación dice esto, esta interpretación dice aquello. Lo que nosotros vamos a seguir en este estudio es enfocándonos en el punto de vista premilenialismo dispensacional. Y además de eso lo voy a complicar más todavía, pretribulacional, que es antes de la tribulación, mejor dicho, ahí sí que... Pero bueno, no se aprendan, o sea, eso ustedes lo pueden aprender como porque ahí va a haber literatura y van a encontrar, bueno, por qué este señor dice esto y por qué este otro dice esto. Pero básicamente es lo que les dije ahora, es el evangelio de salvación del Señor. Oye, definitivamente que es que leer uno le amplía mucho la mente, porque realmente si uno no lee, y yo desde el año pasado estoy haciendo unos resúmenes de unos libros, que esto que tú estás hablando, o sea, yo me voy a lo que yo he venido trabajando, y wow, increíbles palabras y temas que no escuchaba, eso del premilenialismo y todo eso, ya lo había resumido y estaba como muy conectada con lo que estabas diciendo porque ya lo conocía. Ok. Bueno, pues si no tiene más preguntas. Muchísimas gracias. Si no tiene más preguntas, bueno, déjenme orar por ustedes. Dios, te quiero dar gracias por este grupo de personas. Este grupo de personas que te aman, que anhelan tu regreso, que quieren conocer más de ti, que te doy gracias, Dios, por este tiempo que ellos han dedicado a conocer más para presentarse ante ti como una novia sin mancha y sin arruga. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tenemos de profundizar más en lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás preparando un lugar en el cielo, en la casa de nuestro Padre Dios, donde hay muchas moradas para nosotros. Y gracias, Dios, porque tú nos aclaras cuál es la palabra, cuál es el propósito de la palabra, para que nosotros no sigamos dando palos de ciego, ni sigamos también sumergidos en un mundo de tinieblas, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y sabemos, Dios, que tú tienes un propósito para nosotros de mantenernos acá. Gracias, Dios, por este grupo nuevamente, por sus familias. Gracias, Dios, por sus corazones. Te los entrego para que esta semana tú sigas hablando con ellos a sus corazones, sigas dándole confianza, ánimo, y que les diga que ellos son parte de la iglesia, que tú tienes preparados para ellos grandes planes y que vas a venir para darle recompensas a tu iglesia, a tu amada, a la novia que está esperando el regreso de aquel que vino como cordero, pero que vamos a regresar juntos como león para eso grande que nos tienes preparados para nosotros. Y mientras tanto podamos disfrutar y vivir cada día que tenemos aquí en la tierra como si fuera el último, Señor, esperando y preparando tu venida en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Pablo. Bendiciones. Bueno, Dios los bendiga a todos, que les vaya muy bien. Nos vemos la otra semana. Gracias. Gracias, Sandro. Hasta luego. Para todos. Hasta Gracias. pronto. Bye. Gracias.